Así que estar pendientes en su correo. Voy a compartir una diapositiva para que continuemos con la parte práctica de lo que es este último subtítulo de esta unidad. Después de ver esta parte práctica, estaríamos en condiciones de fijar fecha de lo que va a ser parcial. Yo creo que la siguiente clase fijamos fecha. Igual vamos a seguir avanzando nomás y ya quedamos con la fecha fijada. Entonces voy compartiendo un archivo. Estábamos viendo el subtítulo de lo que son condensadores, la segunda parte de esta unidad. Condensadores o capacitores. Vimos algunos ejercicios, un par de ejercicios. La clase de hoy la vamos a dedicar netamente a hacer varios ejercicios más. Y con ese último ejercicio dimos la opción de poder eximirse a lo que era el primer parcial, realizándole una variante. Entonces, como dijimos, vamos continuando. Cópiense este enunciado, por favor. Nos dice, en el circuito que se muestra en la siguiente figura, calcular la capacidad total o capacidad equivalente del sistema, graficando el circuito equivalente, y nos da los valores de las capacidades para cada condensador. Condensador 1 lo representamos como C sub 1 igual a 5 microfaradios. El condensador 2, C sub 2, 2 microfaradios. El condensador 3, 3 microfaradios. Condensador 4, 6 microfaradios. Están aquí en el gráfico más lo copiamos. Y un potencial o un voltaje de 12 voltios. Este es el gráfico, por favor, copiémoslo y pasamos a visualizar en un minutito la resolución de lo que es este ejercicio. Mientras vamos visualizando la resolución, por favor, voy a pedirles que vayan copiándolo a sus apuntes. Después de finalizar la resolución del ejercicio, si hubiesen dudas, las manifiesten para que se les pueda ayudar. Entonces, un minutito y pasamos a ver la resolución para este ejercicio. Aquí está, pues. Magnet, audífono. Bien, ejercicio número 3. Bien, ejercicio número 3. Nos dice el enunciado, en el circuito que se muestra en la siguiente figura, calcular la capacidad total o la capacidad equivalente del sistema. Además nos pide graficar el circuito equivalente o el circuito resultante que vamos a tener de asociar los diferentes condensadores que están presentes en el circuito. Tenemos el siguiente gráfico. Nos muestra, según el enunciado, un gráfico con 4 condensadores. Por acá tenemos una fuente de energía que tiene un potencial igual a 12 voltios. Vamos a tener
la siguiente figura. Donde tenemos los siguientes condensadores. Tenemos un condensador. Tenemos un condensador C1 que tiene un valor de 5 microfaradios por acá. Después tenemos un condensador C2 C2 que tiene un valor, una capacidad de 2 microfaradios. Tenemos un condensador C3 por aquí abajo que tiene una capacidad de 3 microfaradios, y por aquí un condensador C4. Vamos a ubicarlo aquí. C4 que tiene un valor, según el enunciado, de 6 microfarads. Ese es el gráfico, ese es el circuito. Nos dice simplemente calcular la capacidad equivalente del sistema. ¿Cómo procedemos? Lo primero que hacemos, partiendo como base la fuente de energía, ubicar los condensadores que están más alejados y ver si los condensadores que están más alejados se pueden hacer operaciones o asociaciones, pero identificando si tenemos asociaciones en serie o asociaciones en paralelo. Este circuito presenta una particularidad de tener algunos tramos de conductores que no tienen condensadores, como por ejemplo este tramo de este punto a este punto es un tramo de conductor, pero que está vacío, no tiene condensadores. Esa situación nos va a permitir a nosotros simplificar un poco el circuito, ya que estos conductores que no presentan ningún condensador en su tramo pueden acortarse, pueden alargarse, tienen esa flexibilidad de poder reacomodarse dentro del circuito, y eso nos ayuda. ¿De qué manera? Si nosotros decimos que la fuente de energía parte del borde positivo corriente, va por este conductor, sigue esta trayectoria y aquí llega un punto que en términos de electricidad se lo conoce como nudo. A ese nudo lo vamos a designar con una letra, en este caso pongámosle que a ese nudo lo designamos como nudo A. Seguimos por este nudo, por este conductor, tenemos la presencia de un condensador y llegamos a este otro nudo. A este nudo lo vamos a designar con la letra B. Este va a ser el nudo A y este va a ser el nudo B. Hasta ahí, fíjense, no hay mayor complicación. ¿Qué voy a hacer? Los tramos de conductores donde no tenga la presencia de condensadores los puedo repetir en cuanto a la denominación de nudos que esté haciendo, vale decir, desde este punto A, este nudo A, en este tramo no tengo la presencia de un condensador, por lo tanto, ¿hasta dónde? Hasta este punto donde ramifican dos conductores. Hasta este punto puedo seguir llamándole A, e inclusive estos dos puntos A los puedo unir, puedo acortar este tramo de conductor a tal punto que se unan, se junten. Entonces fíjense, desde este punto a este punto lo vuelvo a denominar como A. ¿Por qué? Porque no tengo presencia de ningún condensador. Por aquí, desde este punto A hacia el nudo B, sí tengo la presencia de un condensador, por eso no lo he llamado la misma letra A, por eso ya lleva
otra denominación de letra, en este caso que le estamos llamando nudo B. Si yo me fijo, desde este punto a este punto no tengo la presencia de ningún condensador, por lo tanto puedo repetir esta designación que sería nudo B. Desde este punto a este punto no tengo la presencia de ningún condensador, puede seguir llamándose nudo B. Lo propio desde este punto a este punto, no tengo la presencia de ningún condensador, por lo tanto ese nudo se puede llamar como B. Y si se fijan, yo tengo la siguiente figura. Desde A hacia B tengo un condensador C4. Si me traslado a este punto, que también se llama A, desde A hacia B tengo un condensador C1. Desde A hacia B tengo un condensador C2. Desde A hacia B tengo un condensador C3. ¿Qué me permite esto en la gráfica? Me permite redistribuir o reacomodar este gráfico de modo que podamos visualizar de mejor forma si se trata de una asociación que están en serie. Dijimos cuando los condensadores están uno a continuación de otro sobre el mismo conductor, o identificar si los condensadores los tenemos asociados en paralelo. Cuando es paralelo, cuando ellos se encuentran distribuidos en diferentes ramificaciones. Bajo esta denominación que hacemos a los nudos, vamos a proceder a reacomodar un poquito el gráfico. En una primera instancia, lo voy a hacer aquí abajo para que se vea la similitud que tenemos. Copiando esto, aquí tenemos nuestra fuente de energía, tenemos un potencial igual a 12 voltios. Fíjense lo que voy a hacer con el gráfico. Voy a guiarme por las denominaciones de nudo que había hecho. Voy a poner que aquí se encuentra el nudo A y este nudo B lo voy a poner aquí para que sea más claro. Es lo mismo que dijimos, este punto con este punto los puedo unir, puedo aportar estos conductores. ¿Por qué? Porque no hay la presencia de ningún condensador. Y lo que hago es escribir desde A hacia B qué condensadores tengo en ese tramo del conductor. Desde A hacia B voy a realizar el trazo de este conductor y tengo un condensador ahí que lo voy a anotar por aquí, que se viene siendo el condensador C4, que tiene un valor de 6 microfarads. Sigo, desde A hacia B tengo un condensador C1. Desde A hacia B en otra ramificación, no es la misma ramificación, es otra ramificación, tengo un condensador C1. La ramificación la puedo hacer cualquier forma que se me ocurra, formando un triángulo, formando un cuadrado, pero que sea una ramificación independiente. Este punto de quiebre, este vértice, no me representa un nudo, porque la condición para que se denomine un nudo es que lleguen más de dos conductores, o sea, un número mayor a 2. Si llegan este quiebre, fíjense, simplemente viene siendo un mismo conductor. Si llegase un tercer conductor, ahí se lo denomina nudo. Simplemente le estoy dando la forma, esta forma que tenía aquí, este nudo A, lo traslado aquí y mantengo la forma, más o menos la forma de este conductor. Y sobre este tramo desde B hacia A, me dicen que tengo por aquí un condensador C1 que tiene un valor de 5 microfarads. Fíjense, desde A hacia B, hacia el nudo B, tengo un conductor, una ramificación, y ahí tengo un condensador C2. ¿Cómo lo puedo anotar? Este tramo desde A hacia B. Podría yo, esto lo voy a recomendar un poquito para que no me estorbe, por aquí voy a poner que este era el C1, que tiene un valor de 5 microfarads.
sigo desde A hacia B, tengo un condensador C sub 2, no lo voy a hacer como un triángulo para mostrar simplemente que puede tomar cualquier forma, lo voy a hacer así, y por aquí voy a ponerlo al condensador que va a llevar la denominación C sub 2, que tiene un valor de 2 microfarads. Sigo, ¿qué más tengo? Desde A hacia B, no olvidemos que este punto puede forzarse a que se venga aquí, y este punto puede forzarse a que se venga también aquí porque no hay la presencia de ningún condensador. Entonces puedo agarrar y dibujar como un triángulo, como una circunferencia, como sea más cómodo, este tramo de conductor, que es desde A hacia B, sobre el cual está nuestro condensador C sub 3, que tiene un valor de 3 microfarads. C sub 3 que tiene un valor de 3 microfarads. Y fíjense, para este ejercicio no hay mucho cálculo que hacer. Aquí sí podemos identificar que tenemos punto A o nudo B, una ramificación para el condensador 1, una ramificación para el condensador 2, una ramificación para el condensador 3 y una ramificación para el condensador 4. Esto viene siendo un circuito donde tenemos una asociación que están en paralelo. Según las definiciones que tenemos cuando vimos las propiedades o características para asociaciones de condensadores en circuitos que están dispuestos en paralelo, lo voy a hacer aquí. Tenemos tres características, una primera característica, una segunda y una tercera característica. Todas giran en torno a la formulita genérica de capacidad de condensador, que es igual a la carga que almacena sobre el potencial que recibe, que le llega. Esa es la fórmula genérica que nosotros tenemos de lo que son capacidades de condensadores. La primera habla justamente sobre esta característica de la carga, que nos dice que la carga total es igual a la suma de las cargas que almacena, carga Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3, pongámosle, y esto va así sucesivamente, Q sub 4, Q sub 5, en función a la cantidad de condensadores que tengamos para un circuito. De forma genérica, o la fórmula que nosotros tenemos escrita en la parte de teoría, va hasta 3 condensadores. La segunda característica habla de lo que es el potencial y nos dice que el potencial total es igual al potencial que le llega al condensador 1, igual al potencial que llega al condensador 2, igual al potencial que le llega al condensador 3. ¿Qué me quiere decir? Que cuando son circuitos dispuestos en paralelo, este potencial total es el mismo potencial que le llega a cada uno de los condensadores que están dispuestos en paralelo. Vale decir lo siguiente: si yo tengo de este circuito un potencial, una fuente de energía que me proporciona un potencial, una diferencia potencial de 12 voltios, estos 12 voltios van a ser lo mismo que le llega 12 voltios a este condensador, los 12 voltios le va a llegar a este otro condensador, los 12 voltios le llegará a este otro condensador y también los 12 voltios a este condensador. Esta fórmula es como que aplica como si fuese de forma independiente para cada condensador. Vale decir, es como que yo aquí tuviese, en este condensador 1, yo tuviese un potencial 1 que tiene un valor de 12 voltios. ¿Por qué? Porque están dispuestos en paralelo y la característica de las asociaciones en paralelo me indica eso, que el potencial total va a ser el mismo de cada condensador. Lo mismo para el condensador 2, vamos a tener aquí un potencial que le voy a llamar B sub 2, que viene siendo un valor de 12 voltios. Para el condensador 4 voy a tener un potencial B sub 4 que va a tener un valor de 12 voltios. Para el condensador 3 va a tener un potencial que se va a denominar B sub 3, que va a tener un valor igual a 12 voltios. Eso es lo que me dice esta característica. Y la tercera habla sobre la capacidad, justamente me dice que la capacidad total, o la que representa a todos estos condensadores,
es igual a la suma de las capacidades de cada uno. Vale decir, la suma de la capacidad del condensador 1 más la capacidad del condensador 2 más la capacidad del condensador 3. En este caso, aparece un condensador C4, entonces aparece un término más, pero de forma genérica tengo esta formulita. Lo que hago para encontrar la capacidad equivalente de la capacidad C sub T, voy a llamar de capacidad total, o denominarlo como capacidad equivalente E sub Q, cualquiera de las dos formas es válida, va a ser igual a lo siguiente. Aquí la tercera fórmula me dice que la capacidad total es igual a la suma directa de las capacidades cuando están en paralelo, C sub 1 más C sub 2 más C sub 3 más C sub 4. Y aquí le reemplazamos valores y fíjense que el ejercicio es bastante simple, cortito. C sub 1, ¿cuánto vale? Nos dice que vale 5 microfaradios más el valor de C sub 2, 2 microfaradios más el valor de C sub 3, 3 microfaradios más el valor de C sub 4, 6 microfaradios. Entonces tengo una capacidad total, si yo sumo 5 más 2 más 3 son 10, 16 microfaradios. Esa es la capacidad total. Pero ¿qué nos me dice el ejercicio? El ejercicio me dice, además grafique la capacidad equivalente. ¿Qué viene siendo la capacidad equivalente? Es un circuito, perdón, además grafique el circuito equivalente. Es un circuito que representa a todos estos condensadores que tengo por aquí y donde solamente aparece el condensador con la capacidad total, que quiere decir, si yo tenía este circuito, si yo tenía este circuito y si se fijan, por aquí tengo la fuente de energía que se mantiene, una barrita larga y una barrita corta donde el potencial es igual a 12 voltios. Cuando yo asocio condensadores que están en paralelo, la característica que tienen para este tipo de asociaciones, que los conductores o ramificaciones que tenían la presencia de condensadores, al asociarlos van desapareciendo esos conductores y el resultante o el producto de la asociación se lo grafica o se lo dibuja sobre un solo conductor. Vale decir, de todos estos estas cuatro ramificaciones, yo dejo una. Y un indicador de que vamos bien es de que puede uno dejar cualquiera de las cuatro de forma indiferente. Vale decir que no afecte si en vez de dejar esta que está por el centro, yo la dejo esta curva y desaparezco las demás. O sea, si yo desaparezco, no podría desaparecer si por aquí yo tuviese otro condensador previo, tendría que yo asociar estos dos que están en serie para representarlos por uno solo y recién poder asociar en paralelo. Son situaciones que se van a ir presentando, pero a la medida que vamos haciendo más práctica van a darse cuenta de que no puedo eliminar conductores y dejar condensadores en el aire, dejar condensadores volando. Podría yo mantener el tramo de A a B, el tramo recto, y dibujar por aquí este condensador total que tiene un valor de 16 microfaradios. A esto también dijimos que se lo puede denominar como condensador equivalente, es exactamente lo mismo. Y esto de aquí viene siendo el circuito equivalente. ¿Qué les decía con esta situación? Yo puedo eliminar estos tres conductores y dibujarlos sobre este condensador. ¿En qué me va a variar esto? Y me tiene que ser indiferente que lo pueda realizar. Yo quito este tramo de conductor. Si ya está por aquí y debe estar por aquí, yo puedo sin ningún problema dibujar aquí el condensador equivalente que tiene un valor de 16, el condensador total que tiene un valor de 16
microfaradio. Es totalmente válido, aunque no es muy común presentar gráficos de ese modo. Como también es válido dibujarlo en cualquier parte de este conductor, porque en realidad y aquí viene siendo un solo conductor todo este cuadro. Podría dibujarlo aquí, no afecta en nada con condensador equivalente o capacidad de condensador total igual a un valor de 16 microfaradios. Esa es la resolución para este ejercicio. Bien, mientras terminan de copiar lo que está en pantalla, esa fue la resolución. No se ve bien, ingeniero, se ve borroso. No se ven las letras, ingeniero. Sí he notado que la pantalla en esa parte algo opaca. A ver, voy a ver y pausar antes que se haga borroso. Ahí quizás un poco mejor, ¿no? Sí, un poquito. Bien, lo bueno que da para poder copiar. Vamos copiando, por favor, lo que está en pantalla. No sé si para las personas que ya lo tienen copiado se entiende la resolución o genera alguna duda. Creo que el video explica lo más claramente posible cómo manejamos circuitos donde hay varios condensadores. Hay un criterio aquí que les va a servir de mucho para resolver cualquier ejercicio, que es la situación en tramos donde no hay elementos, donde no hay condensadores, pueden unirse, puede achicarse esos conductores. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento. Lo que pasa con los nudos A y A que le hemos llamado, o lo propio que está pasando con los nudos B y B. Estos tres puntos al final se pueden hacer uno, según lo que se explicaba en el video, que esa figura les va a servir de mucho para poder plantear la solución a los ejercicios. Al inicio puede costar un poquito reconocer el circuito si se trata de serie, se trata de paralelo, y no hay una receta que se les puede dar, sigan este procedimiento y lo resolvemos. No, lamentablemente no hay eso, es nomás práctica, y con la práctica nos vamos orientando cada vez un poquito mejor, pero ese criterio es bueno que lo vamos asimilando. Nudos donde, perdón, tramos donde no hay ningún condensador, pueden achicarse, alargarse, pueden modificarse. Si se fijan desde este gráfico del inicio a este otro gráfico que tenemos aquí, como que se va clarificando la figura entre los puntos o nudos A y B. Tenemos 4 ramificaciones y eso me indica que es una asociación de condensadores en paralelo, y me simplifica mucho porque directamente la capacidad total es una suma directa, ¿no? Bien, me confirman si ya terminan de copiar para seguir viendo algunos ejercicios más, y si hubiesen dudas, las comentan por favor para que se les pueda ayudar. Vamos viendo si no hay duda. Este otro enunciado, por favor, copiémoslo a su apunte. Nos dice el enunciado, ejercicio número 4, y el enunciado es el siguiente. Nos dice: en el circuito que se muestra en la siguiente figura, calcular la capacidad total o capacidad equivalente del sistema, graficando el circuito equivalente. Además, calcular la carga total que puede almacenar el condensador equivalente. Y nos da este gráfico, por favor, el gráfico más lo copiamos. Cópienlo a sus apuntes para que los tengan registrado y lo podamos utilizar esos apuntes como consulta cuando vayan a resolver prácticos o exámenes. Tenemos aquí dos fuentes de energía, cada una de 12 voltios, y que están asociadas estas fuentes de energía en paralelo. También puede darse eso. Esa es la situación que quiero mostrar con este ejercicio. Tenemos 12 voltios por acá y 12 voltios por acá. Si ustedes se fijan,
entre las características nos dice cuando los elementos se van a asociar en paralelo. La segunda característica que ustedes lo tienen anotado en sus apuntes habla sobre el potencial total. Y nos dice cuando estén en paralelo el potencial total va a ser igual al potencial de todos los elementos mientras estén en paralelo. Cuando están asociados en serie, el potencial total será igual a la suma, pero en este caso tenemos, hablando de la fuente de energía, un potencial en paralelo y cada uno son 12 voltios, entonces va a ser el mismo que el potencial total. Y en este circuito, de algún modo le llamo caprichoso, más que por la cantidad de condensadores, nos permite este ejercicio practicar en cuanto a lo que es las asociaciones, realizar las asociaciones de una parte que estará en serie, otra parte que estará en paralelo. Y van a darse cuenta cómo se van haciendo operaciones y se va llegando a un circuito cada vez más chico. Tengo un condensador 1 por aquí, un condensador 2 por este lado, condensador 3 y condensador 4 que forma como una especie de cuadrado. Después aparecen en esta otra ramificación un condensador 5, por aquí abajo un condensador 6 y un condensador 7. Vamos a ver la resolución de este ejercicio. Un minutito más para que terminen de copiar su gráfico en sus apuntes y les quede ordenado. Cuando lo tengan el enunciado completo, por favor, más el gráfico, me confirman para que pasemos a ver la resolución. Disculpe, ingeniero, ¿va a mandar la clase grabada? Sí, se va a pasar los enlaces para que puedan visualizar las clases grabadas. Gracias. Número 5. Nos dice para el siguiente gráfico calcular la capacidad total o capacidad equivalente, además de la carga total que puede almacenar el condensador equivalente. Y el gráfico es el siguiente. Tenemos el siguiente circuito.
valor de condensador 1, 2 faradios, condensador 2, 4 faradios, el condensador 3, 5 faradios, tenemos un condensador 4 igual a 8 faradios, un condensador 5 de 10 faradios que estará por acá, un condensador 6 de 5 faradios que estará por acá, y un condensador 7 de 8 faradios. Este es el circuito. Tenemos condensador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 condensadores. Lo primero que vamos a hacer antes de empezar a hacer asociaciones es ubicar los puntos que vienen siendo los nudos desde los cuales vamos a tomar como referencia para poder achicar conductores. Por ejemplo, a este nudo voy a llamarle con la letra A. Si me fijo hacia este lado, tengo un conductor donde no tengo ningún tipo de elemento, ningún condensador. Entonces este nudo también se vuelve a llamar A. Por este otro lado, bueno, si me vengo a este nudo, aquí podría llamarle B. Hacia este lado tengo un elemento, no puedo llamarle ninguna otra letra. Si sigo por aquí, a este nudo podría llamarle, le tocaría A, B, la letra C. La letra C no la voy a usar porque con la letra C denoto lo que son los condensadores. Voy a pasar a utilizar la letra D. Para este lado puede también este nudo ser D. Para este lado también este nudo puede ser D. Sigo por aquí. Tengo este otro nudo que podría ser llamado con la letra E. Este nudo también puede ser E, no hay ningún conductor en este tramo. Para este lado tampoco hay ningún elemento, ningún condensador en este tramo. Se seguiría llamando E. Con estas consideraciones puedo redibujar el circuito para hacerlo un poco más entendible. Si nosotros redibujamos ese circuito, vamos a darnos cuenta de que se va clarificando un poquito se va clarificando un poquito el tipo de las diferentes asociaciones que podemos tener en este circuito. Voy a dibujar la base del gráfico. Lo voy a hacer aquí abajito. Voy a dibujar la base del gráfico. Que va a estar dado de este modo. Aquí tenemos el potencial de sub 1, por aquí tenemos el potencial de sub 2. Aquí tenemos el condensador C sub 1, ya no le voy a poner valores. Tenemos por aquí este punto que lo hemos llamado A, este punto va a ser llamado E y este punto va a ser nuestro punto D. Por aquí está el punto B.
¿Qué condensadores tengo en estos conductores? Tengo el C1, por aquí está el condensador C2, aquí hay un condensador C3 y aquí arriba tenemos un condensador C4. Si se fijan, este punto A, puedo acortar este conductor y llegar a unirse con el punto A, y hacia el punto E, este tramo de conductor lo puedo unir y este tramo de conductor lo puedo unir. Me va quedando más o menos una figura de este tipo. Puedo utilizar una semicircunferencia para dibujar o puedo hacerlo de modo rectangular, es indiferente. Aquí está el condensador C5. El punto B se acorta y se viene aquí. Desde E hacia D, tengo este condensador 3, pero también tengo desde E hacia D, tengo un condensador 7. Vale decir, si este es E, desde E hacia D, voy a tener un condensador que es C7. Desde D hacia B, por este lado tengo un condensador que es el C2, pero también desde D hacia B tengo un condensador que es el C6. Y si lo dibujo por aquí, voy a tener por aquí el condensador C6. De este modo gráfico tal vez nos ayude un poquito a visualizar de forma más clara que entre 4 y 5 tengo asociaciones de paralelo, entre 3 y 7 tengo asociaciones de paralelo, entre 2 y 6 tengo asociaciones de paralelo. Entonces procedo a operar con las asociaciones de condensadores, que están en paralelo. Y voy a llamarle a esta asociación una asociación de paralelo. Van a ser los condensadores que están en paralelo, el grupo 1 voy a llamarle, un grupo de asociaciones de condensadores que están en paralelo. Si me fijo, la tercera característica de los condensadores que se asocian en paralelo me dice que las capacidades es igual a la suma directa a la suma directa de las capacidades de cada condensador cuando ellos están dispuestos en modo paralelo, vale decir, del condensador que representa los paralelos del grupo 1 es igual en este caso a la capacidad del condensador 4 más la capacidad del condensador 5. Si a esto le pongo valores, cuánto vale 4 y cuánto vale 5, 4 vale 8, la capacidad del condensador 4 más la capacidad del condensador 5, que vale 10, esto nos va a dar igual a 18 faradios. Sigo lo mismo con la capacidad del condensador que me representa los paralelos, voy a llamarle el grupo 2. ¿Quiénes intervienen ahí? El condensador 3 y el condensador 7. Es igual a la suma de la capacidad del condensador 3 más la capacidad del condensador 7. Le reemplazo valores 3 y 7, 3 vale 5 y el condensador 7 vale 8. Esta suma me va a dar igual a 13 faradios. Sigo por aquí, entre condensador 2 y condensador 6 voy a tener una capacidad de los paralelos, voy a llamarle grupo 3. Quienes intervienen, condensador 2 o condensador 6. Le voy a poner los valores, cuánto vale la capacidad del condensador 2, vale 4. Y la capacidad del condensador 6 vale 5. Esto nos hace 9 faradios. De estas operaciones me queda un gráfico más o menos de este tipo. Me queda un gráfico más o menos de este tipo de gráfico.
donde aquí tengo las fuentes de energía que están en paralelo, positivo, negativo, aquí tengo versus 2, y el potencial 1 está por aquí. ¿Qué más tengo en este gráfico? Tengo aquí un condensador C1 de esta asociación que hicimos con el condensador 4 y el condensador 5, la hemos llamado. Aquí está la capacidad de los paralelos del grupo 1, que vale 18 faradios. Por aquí tengo la capacidad del condensador en paralelo del grupo 2, que vale 13 faradios. Y por aquí voy a tener la capacidad de los condensadores en paralelo del grupo 3, que vale 9 faradios. Hasta ahí tengo ese gráfico. Entre los paralelos del grupo 1, los paralelos del grupo 2 y los paralelos del grupo 3, tengo una asociación de condensadores que están en serie. Y voy a hacer la asociación de condensadores en serie que voy a tener. ¿Cómo asociamos, cómo se comporta la tercera característica para los condensadores que están en serie? Es una suma inversa, no es una suma directa. Entonces me dice que 1 sobre la capacidad de los condensadores que están en serie es igual a 1 sobre las capacidades de cada condensador que intervienen. En este caso tenemos los paralelos del grupo 1, paralelos del grupo 2 y paralelos del grupo 3. Y esto va a ser escrito de este modo: capacidad de los paralelos del grupo 1 más 1 sobre las capacidades de los paralelos del grupo 2 más 1 sobre las capacidades de los paralelos del grupo 3. Les pongo valores. ¿Cuánto vale la capacidad del que representa los paralelos en el grupo 1? 1 sobre 18 más 1 sobre 13 más 1 sobre 9. Si hago operaciones ahí, 1,18 más 1 sobre 13 más 1 sobre 9, puedo buscarles un máximo común divisor. Multiplicando 18 por 13 me da 2,34. Si eso ensayo dividido entre 9, me da un número entero de 26. Entonces aquí el común divisor va a ser 234. 234, la multiplicación de 18 por 13, 234 dividido entre 18 me da un valor de 13 multiplicado por el numerador, 1. 13 más 234 dividido entre 13 me da 18 por 1, son 18. 234 dividido entre 9 me va a dar 26, multiplicado por 1 son los 26. Si hago esa suma, 1 sobre capacidades en serie, 18 más 13 más 26, me da 57 en el numerador, y en el denominador 234. A mí me interesa tener esto en el numerador. Ya fíjense, la capacidad de los series yo la tengo, lo tengo ubicado aquí en el denominador. No me sirve en el denominador, yo esto lo necesito sacar hacia el numerador. ¿Cómo lo voy a hacer? Invierto todo, ¿no? Lo que está en el denominador lo paso al numerador, y lo que está en el numerador se va al denominador. ¿Cómo sería? C sub S, voy a escribirlo en este caso, sobre 1 es igual a 234 dividido entre 57. Si hacemos esa división, 234 dividido entre 57 nos va a dar 4,105. ¿Qué unidades tenemos aquí? Faradio.
de hacer estas operaciones que nos quedan, estos tres condensadores quedan siendo representados por uno solo, que más o menos sería algo así, ahí, sigue el gráfico necesariamente. B1, B2, por aquí tengo el C1 y aquí voy a tener el condensador que representa la serie que le he llamado C1, que vale 4,105 faradios. Entre el C y el C1 tengo una asociación de condensadores en paralelo. Vuelvo a hacer esa asociación en paralelo y que voy a tener. A esta última asociación sí le voy a llamar C sub T, que es la capacidad del condensador total o la capacidad del condensador equivalente. C sub T va a ser igual como se suman los condensadores cuando las capacidades de condensadores cuando están en paralelo, es la suma directa, vale decir C sub 1 más el valor de C sub S. C sub 1 ¿cuánto vale? 2 microfaradios más 4,105, no, perdón, no es microfaradios, es faradios. 2 faradios más 4, esto me da un valor de 6,105 faradios. Y este va a ir a ser representado por uno solo. Lo vuelvo a hacer el gráfico. Lo voy a hacer un poco más chiquitito para que me entre en el dibujo. Tenemos entonces aquí la capacidad del condensador C sub T, B sub 2 y B sub 1. Por un lado ya tengo parcialmente resuelto el ejercicio. Me dice que el valor de C sub T es igual a 6,105 faradios. Yo de forma genérica conozco que la capacidad total del condensador es igual a la carga total que puede almacenar ese condensador equivalente dividido entre el potencial total. De aquí me pide la carga total que puede almacenar ese condensador equivalente, va a ser igual a la capacidad total, que es la que hemos calculado, multiplicado por el potencial total. Trato de ponerle valores. Conozco el valor de la capacidad total, que vale 6,105 faradios, multiplicado por el potencial total. Aquí atendemos un poquito, por favor. ¿Cuál va a ser ese potencial total? Cuando yo hago la asociación de estas dos fuentes de energía que las tengo en paralelo, y si se fijan, la segunda característica, las formulitas, el grupo de formulitas de cuando están asociados en paralelo, la segunda característica habla justamente de los potenciales y nos dice que los potenciales van a ser iguales cuando estén dispuestos bajo una asociación de paralelo. Vale decir que estos dos potenciales que están asociados en paralelo, los puedo representar como uno solo y el potencial va a ser el mismo, vale decir que mi gráfico va cambiando. Estos dos potenciales lo voy a dibujar como uno solo, que es positivo, que es negativo, y este es el potencial total
que es igual a qué valor es igual al potencial de sub 1 y es igual al potencial de sub 2. ¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿Y cuánto vale eso? Del inicio tenemos que eso tiene un valor de 12 voltios. Y por este lado tenemos la capacidad total, que es exactamente la que hemos calculado. Por lo tanto, si yo reemplazo esto a la formulita, aquí tendría los 12 voltios. Voltio, no olvidemos, voltaje, que es igual, faradio es igual a Coulomb sobre voltio. Esto de aquí es igual a Coulomb sobre voltio, y cuando haga operaciones de voltio se nos va a simplificar y nos va a quedar un resultado con la unidad de Coulomb. Si hacemos esas operaciones, nos va a dar un valor de, lo tenemos por aquí el cálculo, son 6,105 por 12, 73,26. No sé si hay un decimal más, 26,3 unidades de cobre. Sería ese valor de la carga que puede almacenar Esa fue la resolución para este ejercicio. Considero que con la resolución de este ejercicio va aclarando bastante o va clarificando la forma en cómo se procede a operar con este tipo de ejercicio. Circuitos donde tenemos condensadores. Si se fijan, se van haciendo operaciones después de identificar si es serie o si es asociación en paralelo. Después de identificar el tipo de asociación, es aplicar las formulitas que las tenemos. Esas fórmulas, si pueden, para manejarlo de forma más ordenada, pueden generarse un formulario, una hojita con pura fórmula en función a los temas que vamos avanzando. Ayuda bastante, las tienen las fórmulas más a mano. Entonces seleccionamos algunas de las fórmulas que aplican en este caso todo lo que es sumar capacidades de condensadores de los que están en paralelo. De ahí eso se modifica, se vuelve una parte en serie, se van haciendo operaciones con condensadores en serie. Nuevamente, si se dan cuenta por este lado, volvemos a tener condensadores en paralelo. Hacemos nuevamente condensadores, asociación de condensadores en paralelo, que es una suma directa, obtenemos un valor y tenemos una capacidad total. Lo mismo sucede en este análisis que hacemos con el potencial. Cuando están en paralelo, el potencial total es el mismo de los potenciales de cada uno. Y para calcular la carga total no es más que la formulita genérica, pero esta formulita que voy a hacerle un recuadro, pero adaptada en el caso del circuito equivalente, vale decir la capacidad total, la carga total y el potencial total. Despejamos ahí la incógnita que es la carga total, hacemos operaciones y obtenemos el resultado. A manera de resumen, creo que hacer operaciones con condensadores, creo que esto es lo más genérico. En este caso, nos muestra casi todas las situaciones que pueden darse, pero aún así vamos a seguir todavía haciendo algunos ejercicios más.
Mientras van copiando, por favor, si alguien tuviese alguna duda con lo que ha sido este ejercicio, nos comenta. Y si no hay dudas, esperamos un par de minutos más que terminen de copiar para pasar a ver otro ejercicio. Quedan habilitados los micrófonos por si alguien quiere manifestar algún tipo de duda respecto al ejercicio. ¿Me confirman cuando lo tengamos copiado el ejercicio, por favor? Bien, voy a pasar a otra diapositiva donde hay otro ejercicio, por favor, para que vamos copiando el siguiente enunciado. En esta partecita van a corregir, por favor, ya no es ejercicio 5. Esta partecita es ejercicio número 4. Número 5. Un ejercicio más de un circuito igual mixto, una parte paralelo, después se hace serie, pero directamente aquí nos pide cantidad de carga eléctrica que almacena este condensador 1. Directamente se va a este condensador. Entonces copiémoslo el enunciado, ejercicio número 5 nos dice, en el circuito que se muestra en la siguiente figura, calcular la cantidad de carga eléctrica en el capacitor o condensador número 1 y nos especifica C sub 1 igual a un microfaradio, hace referencia a este condensador. Copiémoslo el enunciado más el gráfico, un gráfico muy cortito. De todos modos, damos un par de minutos para que lo puedan copiar a sus apuntes y lo tengan registrado. Bien, pasamos a ver la resolución. Por favor, mientras visualizamos la resolución, voy a pedirles que lo vamos copiando a sus apuntes. Ejercicio número 5. Nos dice el enunciado en el circuito que se muestra para la siguiente figura, calcular la cantidad de carga eléctrica en el condensador o capacitor número 1 que tiene un valor de un microfaradio. Voy a hacer un gráfico. El gráfico viene siendo aquí tenemos una fuente de energía que tiene un potencial igual a 12 voltios. Tenemos un condensador C sub 3 que tiene un valor igual a 3 microfaradios. En la ubicación de este condensador va a llegar a un potencial que es el sub 3 y tiene una capacidad de almacenar una carga del sub 3. Y aquí va a haber dos condensadores que van a estar en paralelo. Donde vamos a tener un condensador C sub 1 que tiene un microfaradio, tiene una carga Q sub 1 que almacena, que es justamente
la incógnita que tenemos y le llega un potencial B sub 1. Aquí hay un condensador C sub 2 que tiene un valor de... ¿Cuánto es el valor de nuestro condensador? 2. Tiene un valor de 5 microfaradios. Tiene este condensador una capacidad de almacenar una carga Q sub 2, no sabemos el valor, y le llega un potencial también que se llama B sub 2. Entre condensador 1 y condensador 2 tenemos una asociación de condensadores en paralelo. Después de asociar estos condensadores en paralelo, lo que nos resulte de esta asociación va a estar en serie con el condensador C sub 3, ya que vamos a tener un solo conductor y sobre ese conductor van a estar colocados los condensadores uno a continuación del otro. Vamos a tener el condensador C sub 3 y vamos a tener el condensador que resulte de la asociación de estos paralelos. Vamos resolviéndolo. Generalmente para la resolución de estos ejercicios, lo más recomendable es ir resolviendo el grupo de condensadores que tengamos más alejados de la fuente de energía. En este caso es este grupo que tenemos aquí, que se trata de una asociación que está en una ramificación diferente cada condensador. Por lo tanto hacemos una asociación de condensadores en paralelo. Hacemos una asociación de condensadores en paralelo. Y decimos que las formulitas que rigen para las asociaciones que vamos a hacer en cuanto a condensadores para cuando están en paralelo, la capacidad de los condensadores es igual a la suma directa. Y voy a decir que la capacidad de los condensadores en paralelo va a ser igual a que condensadores tenemos la capacidad del condensador C sub 1 más la capacidad del condensador C sub 2. ¿Qué valores tenemos ahí? Condensador 1 tiene un valor de 1 microfaradio, más el condensador 2 que tiene un valor de 5 microfaradios, y eso nos hace un total de 6 microfaradios, o sea que la capacidad del condensador en paralelo es igual a 6 microfaradios. Podemos acompañarle un gráfico a esa primera asociación que hemos realizado. ¿Cómo nos quedaría el gráfico? Lo voy a hacer más o menos tipo el gráfico que nos muestre lo que resulta de esa asociación. Aquí tenemos la fuente de energía que tiene un potencial total igual de 12 voltios. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un condensador C sub 3 y por aquí voy a graficar o voy a dibujar este condensador que representa los paralelos. C sub 3, que le voy a poner su valor para orientar un poquito en el cálculo, que vale 6 microfarads. Este de aquí me representa a estos dos condensadores, a la asociación de los condensadores 1 más el condensador 2, este de aquí. Después de esto, fíjense, yo puedo asociar este condensador que representa los paralelos con este condensador C sub 3, y ahí voy a hacer una asociación. Voy a hacer una asociación de condensadores en serie. Una asociación de condensadores en serie. ¿Cómo voy a asociarlos en serie? Me dice la tercera característica para cuando se trata de asociar condensadores que están en serie, habla sobre la capacidad de los condensadores, y es igual la capacidad total de los condensadores que están en serie es igual a la suma inversa, vale decir 1 sobre la capacidad de los condensadores que están en serie, vale decir esto de aquí, es igual a 1 sobre la capacidad del condensador que representa los paralelos,
más 1 sobre la capacidad del condensador 3. A esto le ponemos valores. ¿Cuánto es la capacidad de los condensadores en paralelo? Es igual a 1 sobre 6. Estamos con microfaradio. Que más tenemos? La capacidad del condensador 3 es igual a 3. Hay dos opciones de resolverlo. Con una calculadora un sexto más un tercio y después despejamos del denominador del C sub S, que es la capacidad de los condensadores en serie. O hacer operaciones con fracciones. ¿Cuánto es el común divisor de esto? Vamos a tener que 6 se divide entre 6, nos da 1 multiplicado por el numerador, es igual a 1, más 6 dividido entre 3, nos va a darle a 2, por 1, nos da este valor, y esta suma 2 más 1 son 3, y en el denominador que tengo el valor de 6, que me va quedando 1 sobre C sub S es igual a 3 sextos. Pero no perdamos de vista, lo que yo necesito es el valor de C sub S. Invierto todo, C sub S lo mando al numerador, el 6 lo mando al numerador y el 3 lo mando al denominador. Me va a quedar 6 dividido entre 3. Si 6 dividido entre 3 me va a dar este valor igual a un valor de 2 microfaradios. Vale decir que el valor de C sub S es igual a 2 microfaradios. Este valor de condensador de C sub S nos representa a la asociación de estos dos condensadores. ¿Qué me va a quedar aquí? Bueno, lo voy a hacer en esta parte de la pizarra. ¿Qué me va a quedar de este gráfico? Me va a quedar el circuito equivalente. ¿Qué es el circuito equivalente? Es un circuito más reducido, más resumido. Me va a quedar un circuito de este modo. Donde aquí sigo con el potencial igual a 12 voltios. Y estos dos condensadores, cuando los asocio, van a ser representados por uno solo, que lo voy a dibujar ahí, que ese viene siendo, le hemos dado una nomenclatura igual a C sub S, y representa los series, pero en realidad cuando yo llego ya al circuito equivalente, esta viene siendo la capacidad total. Por eso, por favor, tenemos un poquito, le voy a llamar C sub S, que también puede ser denominado como C sub T para este caso específico. ¿Por qué? Porque este ya es el último condensador que me quedó después de asociar todo. Es el condensador total o el condensador equivalente. En algunos casos también suele llamarse como C condensador equivalente, el Q, como ustedes quieran denominarlo, no hay problema. ¿Cuánto es el valor? Tenemos un valor igual a 2 microfaradios. Vamos verificando esos cálculos, por favor. Vamos a verificar esos cálculos todo el tiempo. Continuamos. Para este circuito equivalente yo tengo el potencial total que viene siendo este de aquí, la fuente de energía. Tengo la capacidad total que coincidió de realizar una asociación en serie, por eso lo he ido denominando como C sub S, pero en realidad ya viene siendo la capacidad total o capacidad equivalente que está expresada en microfaradios. Ya esto puedo calcular una carga Q sub T, que es la carga total. Por ahora no lo sé, pero lo puedo calcular. ¿Qué me dice la formulita? La fórmula genérica de condensadores me dice
capacidad es igual a la carga Q sobre el potencial. Esta es la fórmula genérica que aplica para todo lo que son las operaciones con condensadores. ¿Cómo la referenciamos hacia la capacidad total, hacia el circuito equivalente o condensador equivalente? Es lo mismo que decir la capacidad total, fíjense, se repite la formulita, igual a la carga total que almacena sobre el potencial total. De aquí que es dato, tengo el potencial total, que es este valor de aquí, tengo la capacidad total, que es este de aquí, y puedo calcular este valor de Q sub T, va a ser igual a ¿qué? A C sub T por el potencial total. Y si le reemplazo valores, lo voy a hacer aquí abajito. Q sub T, ¿cuánto vale? C sub T me dice que vale 2 microfaradios, pero para efecto de cálculo no lo puedo ingresar como microfaradios. Para simplificar las unidades, lo voy a convertir a faradios. ¿Cómo hago para convertir? Digo que un microfaradio es igual a 1 por 10 elevado a la menos 6 faradios. Fíjense, ahí se nos simplifica este microfaradio con este microfaradio. ¿Qué me hacían los cálculos? Potencial total son 12 voltios. Esta unidad que me va a quedar de aquí de hacer los cálculos, faradios, no olvidemos que es la unidad de medida de lo que es la capacidad de los condensadores, que es igual de hacer la división en cuanto a unidades coulomb sobre voltio. O sea que esto de aquí es lo mismo que yo tuviese coulomb sobre voltio. Este voltio con este que está en el denominador se va a simplificar y al final aquí de resultado me va a quedar como unidad igual al coulomb. Si hago los cálculos, por favor, nos va a dar ahí. Tenemos nosotros 2 multiplicado por 1 por 10 a la menos 6 por 12 dividido entre 1 y nos va a dar un valor igual a 2,4 por 10 elevado a la menos 5. ¿Qué unidades dijimos? Las unidades son coulomb. Tenemos entonces un valor de Q sub T que lo voy a anotar aquí. Para que se pueda visualizar. Lo voy a anotar con otro color. Este valor de Q sub T, 2,4 por 10 elevado a la menos 5 sus unidades de coulomb. Tengo este valor de la carga que almacena el condensador total. Por favor, atendemos esta partecita. Este condensador, ¿a quiénes me representa? Me representa a una asociación, o sea, resultó de ser una asociación en serie de quiénes, de este condensador y este condensador. Estos dos condensadores están dispuestos en serie, por lo tanto, cuando yo hice la asociación en serie, obtuve este condensador que representa a estos dos en serie. Para cuando están en serie, como en este caso, si se fijan, la primera característica de los condensadores que están asociados en serie, Apaga tu micrófono, a ver, igual después va a quedar grabada una grabación. la carga total. La fórmula dice que Q sub T Silvia, tu micrófono. es igual a Q sub 2, a su vez es igual a Q sub 3. Una fórmula genérica para el caso de 3 condensadores. Puede ser en función de la cantidad de condensadores, esta fórmula está más larga. Silvia, tu micrófono. Referencial. Micrófono de Silvia. Es de casa esta gatita. Para asociación. Gordita está. La asociación en serie. Llena de tierra por lo del pasto, pero más no tiene. Yo tengo aquí Ingeniero, pásalo un ratito, a ver. o sea, Va a quedar grabado Tiene tierra, mira. total, un T que vale 2,4 por 10 a la menos 5 va a ser la misma carga que va a venir para este condensador
y la misma carga que voy a tener para este condensador. Vale decir que voy a hacer como que ahora, vale decir que este valor de Q sub T me preguntarle a la isla, ¿qué hay hago? una carga que tiene este condensador que representa los paralelos que se Silvia, llama apaga tu micrófono, porfa. que va a tener el siguiente valor, y aquí voy a tener una carga Q sub 3. ¿Por qué? Porque este que representa a estos dos que están en paralelo me dice la formulita que la carga total viene siendo la misma, son iguales, no se Yo hubiera suman, hecho directamente ¿Qué son cosa? iguales, o sea que este tiene un valor igual ¿Por a qué lo tiraría? 2.4 por 10 elevado a la menos 5 colon, y aquí también tengo este valor de 2.4 por 10 ¿Qué elevado vamos a a la hacer menos con 5 colon. vos? Esta operación o esta situación, No, esta figura, se la va repitiendo o se la realiza de forma reiterativa, es muy común. Si yo en este caso conozco la carga estábamos por Q sub rendirnos, P, Irán, ¿sabes? conozco la capacidad de los Ibas a Apaguen paralelos, su micrófono. aquí puedo yo calcular un potencial que le llega Un poquito. a este condensador que representa quién es. Este condensador que lo hemos llamado como C sub P Eso lo podemos representa soltar a ahí en una el barrio mismo, asociación de pues tiene una condensadores que gatita de barrio. están No lo en Apaguen su paralelo. micrófono. Si yo aplico esta fórmula genérica para no, este esa la hice. condensador, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente, voy a decir que la capacidad del condensador en No tiene. paralelo es igual a la La carga del busca. condensador en paralelo Pero ya quiere negro. dividido entre el potencial de los condensadores en paralelo. Si yo me Sos un centro destino. la atención en este condensador, Es el ¿qué es destino. dato y qué es lo que no conozco? La capacidad, la La conozco, carita, la mirando. carga de los paralelos la Hola, G. conozco y puedo calcular el Sí, apaga potencial tu y voy a micrófono, decir por favor. que el potencial B sub P va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a Q sub P sobre C sub P. Le voy a poner valores. ¿Cuánto vale Q sub P? Q sub P vale 2.4 por 10 elevado a la menos 5 colon. Y C sub P, ¿cuánto vale la capacidad de los paralelos? Vale, dijimos 6 microfaradios, pero lo necesito en faradios simplemente. ¿Qué hago? Yo voy a decir en el numerador que un microfaradio tiene una equivalencia de 1 por 10 elevado a la menos 6 faradios. Ahí se me van a simplificar lo que son los microfaradios y no perdamos de vista que esta unidad de faradio, si nos remitimos a la fórmula, la unidad de medida de lo que es la capacidad de los condensadores es el faradio. ¿Y de qué resulta faradio? Resulta dividir coulomb sobre voltio, vale decir que aquí tengo coulomb sobre voltio, aquí en el denominador. Cuando yo hago operaciones extremos con extremos, voy a tener que voltio por coulomb voy a multiplicar, y en el denominador voy a multiplicar coulomb por 1, y me va a quedar coulomb en el numerador, coulomb en el denominador, y la unidad resultante me va a quedar en voltio. Si hacemos esos cálculos, por favor, vamos a obtener lo siguiente. Tenemos 2.4 por 10 a la menos 5 multiplicado por 1 dividido entre 6. También en el denominador tenemos 1 por 10 a la menos 6 y nos va a dar un valor igual a 4 voltios. Vale decir que el potencial de sub P tiene un valor de 4 voltios. Volvamos a este gráfico. Lo voy a anotar más aquícito, más a un ladito. B sub P tiene un valor igual a 4 voltios. B sub P tiene un valor a 4 voltios. Nuevamente su atención, centrémonos en este condensador. Este condensador, ¿a quiénes representa? Representa a una asociación de condensadores que estaban en paralelo. Yo me fijo de las formulitas, y lo voy a hacer nuevamente en color verde. Yo me voy a las formulitas que tenemos en el formulario
para lo que es la asociación en paralelo, me voy a fijar la segunda formulita que me dice. Me dice que el potencial total es igual al potencial 1, a su vez es igual al potencial 2 y a su vez es igual al potencial 3. Me dice que el potencial de este condensador que representa a estos paralelos va a ser igual, este potencial que hemos calculado va a tener el mismo valor para este que para este. ¿Por qué? Porque ellos están dispuestos en paralelo. Es lo que me dice la formulita que rige para hacer cálculos en condensadores. Vale decir que tenemos nosotros este potencial que vale 4 voltios. Repito, este representa a estos dos condensadores que están en paralelo. Y me dice la fórmula entonces que este potencial, lo voy a anotar aquí arribita, el potencial V sub 1 tiene un valor de ¿cuánto dijimos? Tiene un valor de 4 voltios. Y este potencial V sub 2, lo voy a hacer más aquí con este color para resaltar, tiene un valor igual a 4 voltios. Podría yo, sin el ánimo de confundir, podría yo en esta etapa, si estos potenciales son iguales, 4 voltios, y los potenciales cómo se comportan cuando están en serie, hablando de estos dos condensadores, a los potenciales se suman. Entonces, si yo tengo un total de 12, por aquí tengo 4, podría yo deducir que el potencial en el condensador 3 es igual a la diferencia de 12 menos 4, 8. Si me sirviera el dato lo puedo calcular. Si no me sirve, como en este caso no me pide nada por aquí, lo dejo ahí pendiente y sin cálculo, no hay problema, pero para que lo tengan ese razonamiento se los comento. Aquí tendremos un potencial igual a 8 voltios. Volvamos al ejercicio. ¿Qué es lo que nos pide? Para este ejercicio nos pide la carga Q sub 1. Aquí la incógnita en este ejercicio, la incógnita es cuánto vale la carga Q sub 1. Lo tenemos por aquí, hemos marcado como signos de interrogación. ¿Cuánto es el valor de Q sub 1? Entonces voy a centrarme a lo que yo quiero calcular. Quiero este valor de la carga. Vuelvo nuevamente a aplicar esta fórmula para este condensador. ¿Cómo me va a quedar? Voy a expresar lo siguiente. Adapto esta fórmula para este condensador y digo que la capacidad del condensador 1 es igual a la carga Q sub 1 dividido entre el potencial V sub 1. Me fijo que es dato en este gráfico. La carga del condensador 1, así la tengo desde el ejercicio número 5. Perdón, se me pasó de diapositiva, voy ubicándola ahora. Creo que estábamos por acá más o menos. Es igual a 1 por 10 a la menos 6 faradio. Continúo y el potencial 1, ¿cuánto vale? Dijimos, potencial 1 tiene un valor de 4 voltios. Hacemos esos cálculos, pero previo a ello voy a simplificar lo que se pueda simplificar en cuanto a unidades. Tengo un microfaradio y un microfaradio. Hacemos los cálculos, voy a decir 4 multiplicado por 1 por 10 a la menos 6 dividido entre 1. Y eso me va a dar un valor igual a 4 por 10 elevado a la menos 6. ¿Qué unidades voy a tener? Tengo por aquí faradios, por aquí voltios. Aquí es igual el faradio es igual a la unidad del coulomb sobre voltio. Voltio voy a tener en el denominador, con este voltio se va y me queda como unidad la unidad de carga eléctrica, que es el coulomb. Bien, esa fue la resolución para este ejercicio. Aunque el enunciado parecía muy cortito, muy directo, simplemente calcular el valor que almacena el condensador
1, vale decir la carga Q sub 1, y para poder llegar ahí, fíjense las operaciones que toca hacer. Vamos asociando los condensadores que están en paralelo, después eso se vuelve un sistema de condensadores en serie, los asociamos y ahí vamos a ir encontrando valores que son comunes. En el caso de los series, sabemos que la carga total es igual a la carga en cada condensador mientras estén dispuestos en serie. Entonces, calculando la carga total, por esa vía nos siguen facilitando datos para seguir haciendo cálculos y poder llegar a lo que es calcular el valor del condensador 1. Este tipo de operaciones, como les decía al inicio de este subtítulo, es muy común, o no voy a decir, no quiero decir repetitivo, porque no hay un procedimiento fijo a seguir, pero ese criterio que vamos viendo en este tipo de ejercicio, la siguiente unidad utiliza exactamente el mismo criterio, solamente que con otras 3 formulitas diferentes para paralelo y otras 3 formulitas diferentes para serie, ya que ahí ya no trata de condensadores, lo que va a tratar son de resistencias eléctricas. No sé si hay dudas con este ejercicio, por favor, mientras terminan de copiar, me comentan. ¿Me confirman si lo tenemos copiado el ejercicio? Estamos terminando, ingeniero. Claro, claro que sí. Esperamos todavía un par de minutitos más para que terminen de copiarlo. Listo, ingeniero. Ya, perfecto. Vamos continuando. Voy a ver en el archivo qué más tenemos por acá. Denme un segundito. Bien, aquí hay un ejercicio que es un poquito interesante. Vamos a verlo, por favor. Y con este ejercicio cerramos este subtítulo de esta unidad. Puede darse la situación en la que se nos dé una figura más o menos así. Si no hubiese, voy a ir al gráfico mientras van copiándolo el enunciado, ejercicio número 6. Voy al gráfico, tenemos nosotros aquí lo que es la fuente de energía, corriente continua 12 voltios. Si no hubiesen estas ramificaciones vacías, o sea, ramificaciones donde no tenemos ningún capacitor o condensador, fuese un circuito muy simple, ¿no es cierto? 12 voltios, un solo conductor que formaría un rectángulo, sale el positivo, recorre la corriente yendo hacia el negativo. Y sobre este solo conductor tendríamos condensador 1, condensador 2, condensador 3, condensador 4 y condensador 5. No sería nada más que asociar para calcular la capacidad del condensador total, no sería nada más que utilizar la tercera formulita para condensadores en serie y hacer operaciones y obtenemos el condensador total o condensador equivalente. Todos los condensadores que están uno a continuación de otro sobre el mismo conductor son los series. Pero esto nos modifica de alguna manera la existencia de estas ramificaciones o conductores. Esa situación vamos a ver en este ejercicio cómo lo solucionamos para que les quede como guía cuando toque resolver ejercicios de este tipo. Copiémoslo el enunciado, por favor, más el gráfico y pasamos a ver la resolución. Nos dice el enunciado: en el circuito que se muestra en la siguiente figura, calcular la capacidad total
o capacidad equivalente del sistema. Entonces damos un par de minutitos para que lo copien el gráfico a sus apuntes y pasamos a ver la resolución de este ejercicio. Con esto vamos finalizando la parte de condensadores. Nos pide de un circuito calcular la capacidad equivalente o capacidad total, similar a todos los ejercicios que hemos hecho. Y nos da el gráfico, en un gráfico nos da el circuito, donde nos dice que el circuito es el siguiente. El circuito es el siguiente. Tenemos aquí la fuente de energía, positivo y negativo, un potencial igual a 12 voltios. Y vamos a tener 5 condensadores, C1, C2, C3, C4 y un condensador C5, donde los valores de cada condensador es igual a 6 microfaradio, 6 microfaradio, el condensador C3 es igual a 5 microfaradios, el condensador C4 igual a 2 microfaradios y el condensador C5 es igual a 4 microfaradios. Pero la particularidad de este circuito es de que tiene conductores sobre los cuales no tiene ningún elemento, quizás hasta de forma caprichosa, tienen conductores por este lado. Y por este lado también tiene otro conductor. Tiene 3 conductores, uno es este y los otros 2 son estos que están en la parte superior. No presentan ningún tipo de elemento, no presentan ningún capacitor o ningún condensador sobre esos conductores. Lo que hacemos, similar a los otros casos que hemos visto, es designarle algún tipo de letras para poder orientarnos cuando vamos a cortar lo que son los conductores. Por ejemplo, si a este punto le llamo con la letra A, me desplazo hacia este otro punto, no hay ningún conductor, pero no hay ningún condensador, puede seguir siendo A. Desde este punto a este punto no hay ningún condensador, puede seguir siendo A. Desde este punto hasta este punto no hay ningún condensador, puede seguir llamándose A. Me voy hacia el otro lado. A este punto le voy a llamar B. Para este lado no hay ningún elemento, puede llamarse B, puede seguir llamándose B y hasta este punto se puede seguir llamando B. Este punto voy a optar por llamar la siguiente letra, pero no voy a utilizar la letra C para no confundir con la capacidad de los condensadores. Voy a ponerle la letra D, este punto puede ser D. Desde este punto a este punto en este tramo no hay ningún condensador, puedo seguir llamándole la misma letra, y desde este punto hasta este punto tampoco hay ningún condensador y le voy a seguir llamando la misma letra D. Recomendación: colocarle esta nomenclatura para simplemente darse cuenta que podemos acortar conductores y modificar, variar un poquito la forma del circuito
que nos permita visualizar los tipos de asociaciones que tenemos. Si el caso fuese de suprimir todos estos tramos de conductores libres de ningún elemento, libres de algún elemento de condensadores, si no tuviera este conductor, no tuviera este otro conductor de arriba y este conductor de aquí arriba, sería un circuito muy simple donde tengo 5 condensadores que están conectados uno a continuación de otro bajo la disposición de asociación en serie. Pero eso me cambia totalmente la presencia de estos conductores que, no sé si vale el término, en circuito me están puenteando desde este punto B hasta pasado los condensadores, por aquí me aparece otro punto B, aparecen unos puentes que se logran hacer con conductores. Esa situación lo convierte ya no en un sistema de asociación en serie. Vamos a ver cómo se va modificando el circuito bajo esa disposición. Voy a hacer un gráfico más o menos parecido. Voy a poner por un lado voy a ubicarme en los puntos A y B. Voy a ubicarlos esos puntos por aquí. El punto A y el punto B lo voy a ubicar a este lado. Todo lo demás mantiene, fíjense, una fuente de energía que tiene un potencial igual a 12 voltios. Y yo voy a decir desde A hacia B qué condensadores tengo. Si yo me fijo en este punto A, al final lo que voy a hacer, este otro punto A lo voy a cortar, lo voy a deformar, lo voy a distorsionar el circuito, como que voy a traerlo a este punto A, lo voy a cortar hasta que llegue a ubicarse aquí, donde ese punto es este de aquí. Lo mismo, este punto B lo voy a cortar tanto que llegue hasta este punto aquí. Entonces, si este punto lo estoy acortando hasta llegar aquí, entre este punto A, que también se acortó y llegó hasta aquí, el B se acortó y llegó hasta aquí, entre A y B, ¿qué condensador tengo? Tengo un condensador que es un condensador C3. Si este es A y este es B, voy a dibujarme algo así, un tramo de conductor, donde ahí voy a poner ese condensador C3 que vale 5 microfaradios. Fíjense, lo que he hecho es desde A hasta B tengo un condensador que es C3 que tiene una capacidad de 5 microfaradios. Seguimos. Voy a ubicarme bajo la siguiente lógica. Si me vengo hacia la derecha tengo un punto B, que es este mismo punto B, y hacia la izquierda tengo un punto que se llama D. Ese punto D lo puedo acortar y unir con este punto de aquí. No tengo ningún elemento sobre este conductor, vale decir, no tengo ningún condensador sobre este conductor, o sea que se puede acortar hacia este punto o se puede acortar hacia este punto. Voy a hacerle cuenta que este lo largo un poquito hacia el centro, no pasa nada, pero entre D y B, yo ubico D por aquí, punto D lo ubico por aquí, y entre D y B tengo un condensador que es un condensador. ¿Qué condensador tenemos ahí? Tenemos un condensador C5. Si este tramo se ha acortado, este punto lo he unido con este, y desde D hacia A, ¿qué condensador tengo? Tengo un condensador que es igual a C1, más o menos este gráfico me va quedando de ese modo. Y fijémonos, desde D, por este lado, desde D hacia B, tengo el condensador C5, pero también sucede que tengo desde D hacia B
vale la aclaración que este punto lo desplacé, este punto B lo acorté y lo llevé a este punto, pero sigue siendo el tramo desde D hacia B, por más que esto haya girado en este sentido, pero desde D hacia B tengo un condensador que es un condensador C4, vale decir, desde D hacia B tengo por aquí un condensador que se llama C4. Si me vengo lo propio a este punto, desde B hacia A, vale la aclaración que A lo hemos desplazado, hemos acortado de este punto, vale decir que este punto A se ha venido a ubicar aquí, pero desde D hacia el punto A tengo un condensador, vale decir que desde D hacia el punto A, en ese tramo, tengo un condensador que se llama, desde D hacia A, un condensador que se llama C2. ¿Qué gráfico tengo? Tengo un gráfico con los siguientes condensadores: C1, C2, C3, C4 y C5. Están los 5 condensadores. Redibujado o reorientado el gráfico de un modo que a la visual me permite identificar si tengo asociaciones en serie o si tengo asociaciones en paralelo. Este gráfico yo puedo darme cuenta de que aquí, entre este C1 y el C2 que están en ramificaciones diferentes, tengo aquí una asociación en paralelo. Lo mismo entre C4 y C5. No puedo agarrar y decir voy a hacer en paralelo C1, C2 y C3 porque están en ramificaciones diferentes. Ya no puedo hacer eso porque de los tres tendría que eliminar cualquiera de los tres conductores y dibujar el que representa esta asociación de paralelos sobre un solo conductor, y estos de aquí me podrían quedar volando. Entonces, cuando hay ese riesgo de que estos queden volando, tengo que ir haciendo las asociaciones paso por paso, vale decir, asocio estos dos y cualquiera de estos dos conductores puede eliminarse y el que representa estos dos se dibujará sobre un solo conductor. Lo mismo en este caso, vamos asociando esto en paralelo y por su lado también esto en paralelo. Voy a decir que la capacidad de los condensadores en paralelo, cómo se comporta cuando se trata de sumar las capacidades, es una suma directa cuando están en paralelo, ¿no? Si se fijan, la tercera característica en sus formulitas me dice que las capacidades total es igual a la suma directa de las capacidades de cada condensador. Voy a llamarle capacidad de los paralelos del grupo 1. Eso que va a ser igual a la capacidad del condensador 1 más la capacidad del condensador. Valores, C1 vale 6 y C2 vale 6. Esto se hace 12 microfaradios. Si hago la capacidad de los paralelos del grupo 2, de este grupo de aquí, como va a ser la capacidad de los paralelos del grupo 2, C4 más C5, si le reemplazo valores, C4 vale 2 microfaradios más C5 que vale 4 microfaradios, eso nos va a dar una suma igual a 6 microfaradios. ¿Qué voy a tener ahí en el gráfico? Voy a tener algo así de este modo, lo voy haciendo el gráfico por más que aparentemente sea muy trabajoso redibujar cada vez el circuito, es muy ventajoso ir realizando un gráfico después de realizar ciertas asociaciones. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho estas dos asociaciones. Por aquí tengo el punto D. Aquí se representará la capacidad de los paralelos del grupo 1 y por aquí estará la capacidad de los paralelos del grupo 2. Y como por aquí tengo el punto A y por aquí tengo el punto B, el gráfico sería de este modo, donde aquí seguimos teniendo la capacidad del condensador 3. Este condensador que está a continuación de este,
la capacidad de los paralelos del grupo 1 y la capacidad de los paralelos del grupo 2, tengo una asociación en serie. ¿Cómo se asocian en serie? Me dice la tercera formulita en la capacidad de los condensadores. Cuando se van a asociar en serie, es 1 sobre la capacidad de los condensadores en serie, es igual a 1 sobre la capacidad de los paralelos 1, que le hemos llamado, más 1 sobre la capacidad de los paralelos 2, que le hemos llamado. Reemplazamos valores. ¿Cuánto vale capacidad de los paralelos 1? Vale los 12 microfaradios, más la capacidad de los paralelos 2 vale 6 microfaradios. Cuando yo hago operaciones y saque el máximo común divisor, voy a tener 12 dividido entre 12, da 1 por 1, que es el numerador, me da 1. 12 entre 6, 2 por 1, 2. Esto me suma en el numerador 3 y sobre el denominador 12. Pero yo lo necesito, este C sub S no en el denominador, lo necesito el numerador. C sub S va a ser igual a 12 dividido 3. 12 entre 3 me va a dar un valor de 4 microfaradios. ¿Qué viene siendo esto? Lo hago nuevamente el gráfico. Lo hago nuevamente el gráfico, lo voy a hacer a un ladito. Lo que hemos hecho es asociar en serie y lo dibujo simplemente por aquí, la capacidad de los series, que vale 4 microfaradios. Por aquí tengo la fuente de energía, que son de potencial igual a 12, y desde el punto A al punto B tenemos un condensador que es el C sub 3. Este tipo de asociación, ¿qué asociación sería? Sería una asociación en paralelo. ¿Cómo se suman las capacidades cuando están en paralelo? Es la suma directa, y voy a decir, al ser ya la última operación del condensador 3 con el condensador que representa la serie, ese sí se llama C sub T, que es igual a C sub 3 más la capacidad de los condensadores en serie. En este caso, cuando vale C sub 3, C sub 3 vale 5 microfaradios, más C sub S, que vale 4, me va a dar una suma de 9 microfaradios. Y eso lo voy a graficar como un circuito con un solo condensador, que justamente es el condensador total o el condensador equivalente. Lo puedo dibujar en cualquier parte. Este condensador C sub T, que vale 9 microfaradios. Esta sería la forma de hacer operaciones para este circuito. No sé si hay dudas con la resolución de este ejercicio. Fíjense que la mayor parte del tiempo que dura la resolución de este ejercicio ha sido el de redibujar este circuito del enunciado y llevarla a esta otra figura. Creo que en esta figura, a estas alturas, para la gran mayoría, se puede evidenciar más fácilmente si son asociaciones en paralelo, si aquí hay serie, porque uno lo ve al inicio así como está y tiende a confundir un poquito, ¿no? Uno dice, ¿por dónde empiezo? Entonces, esta operación de denominarle o designarle con letras, las mismas letras a los tramos que no tienen condensadores, ayuda bastante. Y voy a revisarlo el práctico de esta unidad. Yo creo que mañana en la mañana les estoy pasando el práctico de esta unidad. Lo que se vería en un primer parcial va a ser hasta esta parte.
viernes nos ponemos de acuerdo cuál va a ser la fecha de su parcial, mientras vamos a seguir avanzando lo que vienen siendo las siguientes unidades. No sé si hay dudas con este ejercicio, por favor me comentan. Hasta este tema va a ser el examen, Inge. Sí, hasta esta parte va a ser. Bien, por hoy quedaremos ahí, por favor. Voy a dejar esta pantalla un par de minutos más. Quien ya lo tenga copiado y guste desconectarse, lo puede hacer. Nos estaríamos viendo la siguiente clase. Ok, Inge, hasta luego, Inge. Ya, gracias. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, joven. Hasta luego, Inge. Hasta luego, gracias.